Hola, ¿cómo estás? Yo estoy muy contenta por esta oportunidad de llegar hasta donde tú estás. Mi principal propósito es compartir esta charla contigo y que sea para tu beneficio o para alguien que amas. Yo soy Rebeca Solano y este es mi podcast. Hoy es un día especial porque tengo el honor de conversar con una mujer que quiero mucho y admiro mucho y es mi ginecóloga. Ella es la doctora Marta Montealvo, ginecóloga y especialista en perinatología y, por supuesto, en menopausia. La pasión y compromiso de Marta con la salud femenina la han convertido en una guía confiable para miles y miles de mujeres a lo largo de su trayectoria, desde el embarazo hasta la menopausia. Con un enfoque humano y personalizado, la doctora Montealvo entiende a cada mujer y entiende que cada mujer somos únicas. No solo trata los síntomas, sino que nos acompaña en todo el bienestar integral, abordando el impacto de los cambios hormonales, en la memoria, el deseo sexual, la energía, el peso, las emociones y la salud ósea. En este episodio o en esta charla vamos a platicar de la menopausia y exploraremos cómo convertir esta etapa en una oportunidad para el equilibrio, la salud y el disfrute pleno. Quédate y acompáñame en esta charla llena de información valiosa. Yo soy Rebeca Solano y este es mi podcast. Pues, ¿qué les cuento? Aparte de esa semblanza que escucharon, que es una doctora maravillosa, yo estoy la más contenta y agradecida porque se cruzó en mi camino. La conozco desde hace un montón de tiempo porque tenemos una gran amiga en común. Y resulta que llegué a su casa, bueno, a su casa no, a su consultorio a rastras. Literal, yo estaba, pero no tienen idea en qué momento llegué con ella y por eso estoy aquí y hice realmente este podcast. Esto está pensado por todo lo que viví con ella y por todo lo que yo quisiera que cada mujer que esté pasando por esto me escuche, porque no es casualidad. Entonces, bueno, les voy a contar. Marta, bienvenidísima y agradecida por toda la ayuda, por toda tu sabiduría, por tu paciencia, por tu bondad, por tu amistad, por todo. Eres fantástica y qué padre que nos ayudas a todas las mujeres con todos tus consejos y aparte la paciencia y el entender y ser casi una psicóloga y terapeuta en cada consulta, que yo estoy muy agradecida, de verdad. Pues bueno, les voy a contar un poquito antes de entrar con Marta. Resulta que en algún tiempo de mi vida, que esto no lo he platicado casi nunca, tuve por muchos años un ginecólogo, que no vamos a decir el nombre del tipo pero bueno, yo lo quería mucho, tuve a mis hijos con él y tenía toda la confianza. De hecho, hasta la esposa de mi exmarido tuvo sus hijos con él. Entonces, imagínate la confianza que hay en la familia con este hombre. Y resulta que sabía, como lo sabes tú, Marta, que pues me gusta cuidarme, que me gustan las cosas saludables, que tengo más de 20 años de no poner nada con soya. Es raro que le ponga soya. Si le pongo soya, le pongo tamari, que es una soya fermentada, porque sé el impacto que puede tener con las hormonas. En mi caso, respeto a quien lo haga, pero en mi caso era así. Resulta que yo voy con este doctor porque me iba a ir a una montaña. Entonces iba a ir a una montaña, iba a estar en algunos países, iba a traer equipo, caminar y tal, y no me sentía con toda la energía posible que yo quería y a la cual estaba acostumbrada a tener, ¿no? De andar para arriba y para abajo y tal. Entonces le cuento, voy con esa amiga que tenemos en común también, en esa cita me acompaña, y este doctor me convence que por favor, también, o sea, respeto a quien lo haga, pero escuchen esto, me convence de ponerme un pellet. Un pellet es un frijolito, no, un arrocito, ¿no? Que me convence porque me dice, a ver, Rebeca, tiene maca, camote y listo, todo lo que comes tú. Y yo, pues eso me resuena, o sea, claro, pues si es maca y camote es lo mío. Le dije, yo quiero, ¿no? Pues nada, este señor pues no me contó que tenía otras cosas este pellet y que aparte no podía controlar los efectos que podía tener en mí. Para no hacerles el cuento largo, irnos con Marta, porque lo que importa es esto, pero les quería decir por qué llegó a ella y afortunadamente estoy bien. Sangré 9 meses diario, pero con sangrados abundantes, como si tuviera yo una menstruación del primero o segundo día durante 9 meses. Tuve una anemia muy fuerte, mis estrógenos, mi testosterona no existía, o sea,
cansada con fibromialgia. No tenía ganas de nada, me inscribía a todas las clases posibles y por haber y nada más las veía y mi mente decía, sí, qué maravilla, pero mi cuerpo no daba. Estaba muy sensible. Engordé, por supuesto, y me sentía triste, deprimida y tal. Esto me lleva a estar 3 veces en el hospital en Eslovenia, a que no me dejaran salir del país hasta que me hicieran otros estudios. Obviamente sí me pude salir y toda esta historia, después de una buena lana. Y ahí, en ese tiempo que estuve, me di cuenta de todo lo que investigué, de todo lo que pasaban las mujeres en la perimenopausia, en la menopausia y la posmenopausia. Yo estaba en la perimenopausia, todavía no estaba en la menopausia. Y me doy cuenta que de las mujeres entre 45 y 55 años tienen una depresión bárbara y no tienen idea de lo que está pasando porque es la menopausia, no sabemos todos los síntomas que podemos tener y qué tenemos que hacer. Entonces ese porcentaje, perdón, ese nicho de mujeres de 45 y 55, muchas de ellas, o en los suicidios que hay de ese tipo de mujeres, muchos son por la menopausia, que ojalá no me corten esto en esto que estamos haciendo, pero bueno, el rollo es que me asusté, porque sí estaba yo deprimida, no había pensado en eso, pero dije, en la madre, o sea, tengo que hacer algo. Entonces, Patricia, mi amiga, me dice, vamos con Marta. Y entonces conozco a Marta. Y te cuento todo esto, Marta, y entonces Marta me dice que pues que necesitamos hacer un ajuste en las hormonas. Ahora sí, dime, ¿por qué es tan importante saber, hacernos análisis de saber cómo están nuestro perfil hormonal, tiroideo, la vitamina D y el reemplazo fantástico hormonal? Sí, maravilloso. Por favor. Para empezar, o sea, lo que es importante que todas las mujeres sepamos es que nacemos con los óvulos que ya tenemos designados para nuestra vida. Todas. Todas las mujeres. Diferente. Y es diferente, no tiene nada que ver con la mamá, las hermanas, nada. Todo el mundo tenemos la cantidad de óvulos que genera nuestro cuerpo, y al ovular tenemos una hormona primero que se llama estrógenos, que es la hormona más importante en la mujer, es la que nos hace estar felices, nos hace estar muy contentas, tener energía y que todo nuestro metabolismo esté perfecto. Ovulamos y tenemos otra hormona que se llama progesterona. Son 2 hormonas las que produce nuestro cuerpo. Cuando llegamos a la perimenopausia o a la menopausia, se deja de ovular, se acaban los óvulos y empezamos unos meses a ovular y otros meses no se ovula. Cuando tenemos la menstruación, entonces es cuando ovulamos. Resulta que la perimenopausia o la premenopausia se caracteriza por bochornos, irritabilidad, depresión, sobrepeso, se cambia el metabolismo, se aumenta de peso, se siente uno muy mal en cuanto a dolores musculares, dolores articulares, problemas de la memoria y alteraciones también en función tiroidea, en la función de la insulina también, porque podemos aumentar de peso, puede aumentar, la glucosa en sangre. Se presentan todos estos síntomas, pero le achacamos a una depresión, a que estoy peleada, que estoy enojada, es que hoy amanecí cansada, y podemos tener dolores musculares a la edad. Entonces, es que ya no estoy en edad de. Pero sin embargo, esto es una etapa, la premenopausia, en la que se presentan todos estos síntomas, y la menopausia como tal es cuando tenemos un año completo sin menstruar. Entonces el problema es que generalmente lo tomamos, la menopausia, como un proceso de envejecimiento. Antes no se estudiaba tanto la menopausia, porque la esperanza de vida de la mujer eran 65 años, entonces esto pasa entre los 49 a los 52 años cuando vienen los síntomas, 45 puede ser precoz, y puede llegar a pasar que una paciente menstrue hasta los 55 años. Cuando pasa un año sin menstruar, ahora que se estudia más la menopausia, es porque la esperanza de vida ha aumentado a 77, 80 años. Entonces necesitamos tener una mejor calidad de vida. No es 2 palmaditas y aguántate y como te sientes ya tienes que aceptar lo que está pasando en tu cuerpo, ese proceso de envejecimiento que no es tal. Entonces, aquí cuando se estudia todo lo de la menopausia, se sabe que puede llegar a durar entre 5 a 7 años.
El año pasado en un congreso, en una plática muy importante que se dio en un hospital aquí en Monterrey, sacaron un artículo de marzo del año pasado donde decía que este proceso puede llegar a durar 20 años. Ah, ya sé. Entonces, es algo que cuando platicamos los ginecólogos, yo creo que hay un poco más de empatía, porque así lo siento sinceramente, cuando uno es mujer y pasas por esta etapa, a cuando es un ginecólogo hombre y lo lees en un libro y puedes decir, va a tener bochornos, vas a oír todo lo que la paciente te va a decir y que se va a sentir así y esto. No es lo mismo cuando lo vives porque hay más empatía. Claro. Entonces tienes que entender cómo se está sintiendo esa paciente para poder ayudarla mejor. No digo que un ginecólogo hombre no lo pueda hacer, lo hacen, pero para esto pues hay tratamientos para poder mejorar todo. Los síntomas de la menopausia que mencioné ahorita, todos nos damos cuenta la paciente. Sabemos que tenemos aumento de peso, que sale la lonjita, que ahora ya las piernas las tengo más gordas, que lo que platicaban ahorita, la papada, se afloja la piel también, más flácida, ¿sí? Se pierde músculo, porque el cuerpo empieza a utilizar el músculo para hacer energía, en lugar de utilizar la glucosa y la grasa que ya tenemos acumulada. Esto nos damos cuenta, está presente. Sin embargo, hay 2 síntomas silenciosos que no están presentes y no lo sabemos a menos que nos hagamos exámenes. Para poder saber que la paciente está en menopausia, se pide un perfil hormonal, que son 4 sustancias las más importantes. Una de ellas se llama hormona folículo estimulante, que viene desde el cerebro y es la que manda la señal al ovario para que se produzcan los óvulos. El ovario, al no responder, porque ya no tenemos óvulos, esa hormona se aumenta. Cuando está arriba de 25, entonces podemos decir que ya la paciente está en una pre o menopausia, si ya no hay menstruación durante un año, que eso es muy importante. Pero les decía, bueno, hay 2 síntomas silenciosos, la osteoporosis y la aterosclerosis. La aterosclerosis es un endurecimiento de las arterias. Cuando no tenemos estrógenos, el estrógeno es un fijador de calcio al hueso. Llega lo que consumimos de calcio en la tortilla, o si lo tomamos como tal, en la leche, en los lácteos, y el estrógeno va y agarra el calcio y lo deposita en el hueso. Y luego también hace que metabolicemos el colesterol. Cuando entramos en la etapa de la menopausia y en la posmenopausia, al no tener estrógenos, no se metaboliza el colesterol, nos puede aumentar el colesterol y viene la osteopenia o la osteoporosis, que son los 2 datos silenciosos y los más peligrosos, porque la paciente, eso no da síntomas, claro, no se relaciona con dolor, entonces la aterosclerosis tampoco nos cansamos, eso aparece solo en los exámenes de laboratorio. Entonces, para poder hacer un tratamiento en la menopausia, está descrito que hay tratamientos que están aprobados por la FDA. Entre paréntesis, el pellet o las hormonas bioidénticas no están aceptadas todavía dentro de la FDA. ¿Por qué? Se llaman hormonas bioidénticas y la función que tienen son químicos que llevan testosterona, pueden llevar estrógenos, dehidroepiandrosterona, que es una sustancia, que es un precursor hormonal, que nos permite tener un poco más de energía. Entonces, si yo te aplico a ti un pellet y me lo aplico yo, tú te puedes sentir fatal y yo me puedo sentir perfecta. Fantástica, sí, sí, sí. Me puedo sentir perfecta y esos pellets duran 6 meses. Hay pacientes que les duran 4, hay pacientes que 8. La paciente candidata ideal es la que no tiene útero, si queremos hacer el uso de los pellets, porque va a dar sangrado. Claro. Y una paciente que ya está en la perimenopausia o en la premenopausia, o incluso en la menopausia, que tiene sangrado, no es bueno. Claro. ¿Por qué? Porque se está estimulando una parte del útero que se llama endometrio, que esa es la que sale cada vez que menstruamos, y ya no tiene por qué ese endometrio estarse estimulando. Entonces, la FDA lo deja como un producto homeopático. Es responsabilidad de quien lo recomienda y responsabilidad de quien lo usa. Se empieza a utilizar mucho en Monterrey, se utiliza en todo México. País, sí. Sin embargo, en otros países no lo utilizan precisamente porque está clasificado como un medicamento homeopático. Lo que está
sí asegurado por la FDA, es primero fitoestrógenos, que son plantas que hacen todas las funciones de una hormona sin serlo, incluidas las isoflavonas de soya, que hay artículos que dicen que tienen, artículos médicos que dicen que tienen beneficio o no, pero primero se llaman fitoestrógenos. Después utilizamos un producto químico que se llama tibolona, que hace todas las funciones de una hormona, es una molécula parecida a los estrógenos y hace todas las funciones de una hormona sin serlo. Okay. Y por último, autoriza la FDA el uso de hormonas, que se llama hormona terapéutica de reemplazo. Entonces, estas hormonas de reemplazo son hormonas como tales. Y ya se ha estudiado durante muchos años en el 2002. En el 2002, también en el 91 fue el primer artículo más grande que se hizo de uso de hormonas. Se daban estrógenos solos. Entonces se daban estrógenos y en ese artículo, el primero en el 91, sale hasta en la revista Time que se aumenta la incidencia de cáncer de útero y de cáncer de mama. Eso es lo que quiero que cuentes, porque yo por eso no usaba la terapia de reemplazo hormonal, porque tenía la creencia de que como mi mamá había tenido cáncer, un cáncer en etapa 1, vaya, que afortunadamente está muy bien, se decía que era como alimentar la posibilidad de tener cáncer si tomaba yo hormonas. Entonces, la primera vez que dije que fui contigo, es que no quiero hormonas porque no me quiero morir de cáncer, ¿no? Entonces, no pasa esto porque cuéntanos esa estadística fantástica que ya para poder abrir los ojos todas las personas que nos están viendo, ¿no? Porque lo que pasa es que se empiezan a dar estrógeno las pacientes, se sienten súper bien, quinceañeras y súper felices, entonces empiezan a recomendárselo a las amigas y todos se empiezan a sentir bien sin chequeo médico. El Papa Nicolau, el eco, la mamografía. Que son indispensables. Exactamente. Después se pide el perfil hormonal, después ya se pide un perfil de lípidos, arriba de los 55 años, puede ser, o puede ser antes, dependiendo a qué edad empieza la paciente con los síntomas. Densidad. Y la densitometría ósea, por supuesto. ¿Por qué? Y después se recomienda como un estudio externo también, una colonoscopía. Esto no porque aumenta la incidencia de enfermedades del colon, pero bueno, cuando las pacientes empiezan a tomar estrógenos solos, aumenta, y sí realmente la incidencia de cáncer de mama. Ahí en esos estudios empieza a salir que entonces utilicemos las hormonas, pero en menos 5 años a 7, máximo 7 años en tratamiento hormonal. Pero se sabe que no se puede dar estrógenos solos. Si lo fisiológico que tenemos las mujeres son estrógenos y una progesterona, que es la contraparte del estrógeno, entonces ahora lo que hacemos es dar estrógeno con progesterona. Y eso hace que disminuya el riesgo de cáncer de mama, de cáncer de útero, y esto lo hacemos cuando la paciente damos mucho el medicamento de terapia hormonal, cuando la paciente se siente muy mal, porque no podemos dejar que esa paciente tenga una calidad de vida fatal. Dices, no me siento, no quiero hacer ejercicio, disminución de la libido, que también no había comentado. Resequedad vaginal, dolor al tener relaciones, y empieza incluso a haber problemas de pareja, porque se presentan estos síntomas. Entonces ya se sabe que dando estrógeno y progesterona, o estrógeno y testosterona, que es lo que llevan los pellets, por ejemplo, hay terapia de reemplazo hormonal que lleva estrógeno y testosterona, y esa la podemos utilizar para que contrarreste el efecto del estrógeno. Solo hay contraindicaciones algunas para dar hormonas. Que la paciente no tenga un buen seguimiento con el ginecólogo, antecedente de enfermedades tromboembólicas, trombosis, accidente cerebrovascular, embolias, problemas hepáticos también, y en algunas pacientes, si no se sabe qué tipo de cáncer de mama y no llevan su seguimiento, no se deben de dar hormonas. Que ellas ya hayan tenido cáncer de mama. Exactamente. Pero cuando damos la terapia, con la terapia hormonal, la damos combinada con estrógeno, hacemos que la paciente se sienta bien, la vamos retirando poco a poco, de tal forma que la paciente no lo resienta y lo podamos quitar entre 5 a 7 años, y después damos ya el químico que se llama tibolona, que ese no es hormona, se puede tomar 10, 15 años, 20, lo que la paciente lo necesite. Se puede utilizar también
los fitoestrógenos que hacen que la paciente se sienta bien. Y ahora, aparte de todo esto de la terapia hormonal de reemplazo, si no reemplazamos lo que el cuerpo deja de producir gracias a que no tenemos estrógenos, que por cierto no sabemos por qué tenemos que pasar por esta etapa, la naturaleza no se equivoca, sin embargo, tenemos que pasar. 3 de cada 10 pacientes no tienen ningún síntoma, pero hay pacientes, 7 de cada 10, síntomas severos. Y como decías tú ahorita, en Estados Unidos se estudia mucho más esto de la menopausia, y porque antes era más productiva la mujer en Estados Unidos, es decir, trabajaba más que la mujer mexicana, que ahorita ya trabajamos más las mujeres en México. Entonces, si había un aumento en los... Esto, pues, hay estudios que lo avalan. Entonces, tenían que manejar a las pacientes y se da mucho dinero para la investigación en Estados Unidos. Aquí era menos, pero ahora se está estudiando demasiado, por lo que les digo que aumentó la esperanza de vida en la mujer. Entonces, aparte de que damos los estrógenos, tenemos que dar lo que deja de producir el cuerpo. La vitamina D se deja de producir por la menopausia, por la falta de estrógeno específicamente. Sí. Tenemos que dar el omega, que son ácidos grasos buenos, que funcionan para mejorar el colesterol. Tenemos que dar la vitamina E. La vitamina E es un antioxidante. Un antioxidante, porque lo escuchamos mucho, el resveratrol y el antioxidante es como un antienvejecimiento, pero esto es a nivel de la célula. La célula utiliza el oxígeno y el desecho del oxígeno cuando pasa por la célula se llaman radicales libres. Estos están circulando por el cuerpo y los eliminamos por el riñón o por la vía digestiva también. Resulta que los antioxidantes ayudan a que este proceso sea más fácil y que la célula siga funcionando bien. Que, entre paréntesis, las células tienen un núcleo, un aparato de Golgi, tienen varias partes que la conforman. Y los estudios más grandes de la menopausia, se sabe que es en una parte que se llama, de la célula que se llama mitocondria. Entonces, en la mitocondria es la que envejece. Ahí es donde viene todo el problema. Es la que tenemos que fortalecer. Tenemos que fortalecerla, exactamente. Entonces, con los antioxidantes también. Coenzima Q10, glutatión, vitamina C. Exactamente. También tenemos que dar para las articulaciones y porque, por ejemplo, el tratamiento de la menopausia es multidisciplinario. Hay pacientes que tienen problemas emocionales tan fuertes que con lo que nosotros damos no es suficiente. Entonces, echamos mano del psiquiatra. También el psiquiatra, entonces, puede ayudarnos. En algunas ocasiones utilizamos antidepresivos y hacemos un tratamiento conjunto. También lo que se recomienda mucho es el ejercicio, obviamente. No fumar, un café al día y el ejercicio. El ejercicio, cuando uno tiene menor edad y si tenemos menstruación, no hay falta de estrógenos, el correr, o sea, el de alto impacto y el cardio es lo que mejor funciona. Sin embargo, cuando estamos en la menopausia, al hacer ejercicio, quemamos músculo en lugar de grasa. Entonces, se puede seguir haciendo cardio, pero es muy importante que una paciente que esté en menopausia, perimenopausia o posmenopausia, haga pesas. Claro. Tiene que hacer pesas. A fuerza, y aparte por el riesgo que hay de la osteopenia y la osteoporosis. Exactamente, entonces el ejercicio va a ayudar a la osteoporosis. Hay tratamientos, de hecho, para la osteoporosis que no son de reemplazo hormonal, son medicamentos fijadores de calcio. Uno es inyectado en el ombligo, otro se toma en ayuno, eso depende. Ya vemos también ahora el endocrinólogo. Sí. Y el endocrinólogo forma parte de ese equipo multidisciplinario para poder tratar los síntomas y que la paciente se sienta bien, llevar una vida feliz. Claro. ¿Verdad? No, está fantástico todo lo que me dices, me fascina y ojalá que todo el mundo apunte todo esto y vaya con su ginecóloga o contigo. Pero bueno, algo que te quiero preguntar, ¿por qué en la menopausia empezamos a perder la memoria o tenemos así que de pronto te levantas y vas a la cocina y sabes a lo que vas y vas a la cocina y dices, ¿cómo? ¿A qué vine? Claro. Y así, o estoy platicando contigo y se me va el avión. ¿Por qué pasan estas cosas? Porque hay una área en el cerebro que es la que se encarga de la memoria y tiene receptores estrogénicos. O sea, los estrógenos en la mujer nos funcionan en el cerebro, en el sistema digestivo, en el músculo, en el hueso, en el corazón, o sea, en todas las partes del cuerpo, incluyendo esa parte del cerebro
que va sobre la memoria. Entonces, empezamos, muchos pacientes que entran en premenopausia o en menopausia, acuden a la consulta y una de las quejas es, ¿sabes qué? Dejé las llaves en el refrigerador. Tengo miedo de tener Alzheimer y de tener alteraciones de la memoria, demencia senil. Pero esto se relaciona porque esos receptores estrogénicos, al no tener el estrógeno, entonces se altera la memoria. Pero son alteraciones de la memoria que no progresarán si se da el omega 3, si se da la terapia hormonal de reemplazo o si se da la otra sustancia que les digo que es la tibolona. Y incluso, por ejemplo, los pellets no sirven en la memoria, sirven más bien en la libido y un poquito en la masa muscular, no actúan mucho en la resequedad vaginal, pero sí llevan testosterona y hacen que la paciente se sienta más fuerte, ayuda un poquito en lo de la memoria. Los hombres, por cierto, no pasan por la andropausia, teóricamente sería a los 70 años, y a ellos solo les baja la libido. O sea, no pasan por ninguna situación como nosotras, por la osteoporosis y todo eso. Entonces, la alteración de la memoria es por falta de estrógenos en los receptores estrogénicos en el cerebro. Ok, ahorita dijiste algo importante. ¿Cómo no perder la libido y qué hacer si tenemos resequedad vaginal? Independientemente que si la persona no toma un reemplazo hormonal, ¿hay forma de ayudarle? Claro. Sale en el mercado, hay muchos humectantes vaginales. Uno de ellos hasta lleva ácido hialurónico, pero, por ejemplo, en la literatura sobre menopausia se habla de que utilicemos los estrógenos vaginales. Los estrógenos vaginales, ahí lo recomienda la FDA de Estados Unidos. Entonces lo recomienda tópicos. Lo que se absorbe es muy poco en aquellas pacientes que tienen contraindicación de una terapia de reemplazo hormonal, o sea, estrógenos, progesterona, o vienen combinados. Entonces se tiene que dar, hay medicamentos nuevos que llevan derivados de las hormonas que actúan a nivel vaginal exclusivamente y no tienen riesgo de cáncer de mama, de cáncer de útero, ni dan sangrado. Entonces podemos ayudar a la paciente, a aquella paciente que no quiere hormonas o que no tiene ningún síntoma más que resequedad vaginal y disminución de la libido. Entonces ahí es donde damos los estrógenos locales. ¿Cuál crees tú que sea el mejor consejo que le pudiéramos dar a las personas que frecuentamos, las personas que podemos estar en la menopausia? Hijos, pareja, amigos, personas de trabajo, como para que, entiende que no es algo que decidí tener, ¿no? Claro. ¿Qué podemos hacer? Porque también yo tengo una persona que conozco que su esposo es doctor y no le cree que está en la menopausia. Claro, pero mira, Rebeca, no inventes. Esto es de todos los días. Sí. Haz de cuenta dice, que hay esposos o parejas que dicen, llevas 10 años con esta historia, pero no la pedimos. Entonces, por eso tenemos que hacer que la paciente se sienta bien, y muchos pacientes, de hecho, buscan ayuda por situaciones con el esposo. Entonces, cuando nosotros vemos en la consulta al paciente o con la endocrinóloga, pedimos que vaya el esposo, pedimos que vaya la pareja, porque tienen que entender que esto es algo que no pedimos y dicen, no es cierto, no tienes ganas de tener relaciones, no te gusto, no me quieres, hay otro, lo que sea. Pero nunca piensan... Estás histérica. Exactamente, estás de mal humor, siempre te duele la cabeza, pero lo que pasa es que busca uno evitar, porque no solo no se tiene deseo, hay dolor. Entonces la paciente... La resequedad y todo esto. Claro. O miomas en algunos casos también. Sí, o sea, situaciones en el útero. Y por eso nosotros cuando vamos a hablar de esto y vemos a pacientes en etapa de perimenopausia, si va sola la paciente, le recomendamos que lleve a la pareja. O sea, que el esposo tiene que entender que estamos pasando por una etapa que no pedimos, que se resuelve, pero no al 100%. O sea, hacemos que la paciente se sienta lo mejor que se pueda, pero está limitado el tiempo que hacemos la terapia de reemplazo. Entonces, esto es importante que el hombre lo entienda, los hijos lo entiendan. Nada menos yo les digo a mis hijos cuando empiezo con esto, ¿saben qué? Voy a empezar a estar de mal humor, irritable, puede que les grite, puede que me sienta cansada, que no tenga ganas de platicar, que no tenga ganas de convivir un poco.
Y me dice uno de mis hijos, bueno, y yo creo que eso lo tienes desde hace 15 años, desde que yo tengo uso de memoria. A ver, una cosa es que tenga mal carácter y otra cosa es que se tengan todos los demás síntomas. Entonces, hasta los hijos lo tienen que entender, porque si los hijos no entienden y son parte de la familia, ellos tienen que saber que vamos a estar irritables. Ahora, cuando la menopausia es tardía, se relaciona con hijos en adolescencia. Y eso es una combinación fatal. Claro. Porque están en la pubertad, están rebeldes, uno está sintiéndote mal, entonces esa paciente necesita más ayuda porque pues estás combinando dos situaciones muy difíciles. Totalmente, eso es súper fuerte. Ahora, ¿cómo nos podemos dar cuenta si estamos en riesgo de tener osteoporosis o osteoartritis o la otra, ¿cómo se llama? Esclerosis, no. Aterosclerosis. La aterosclerosis es en las arterias. Ok. Es en las arterias. La osteoartritis es una enfermedad que se da por anticuerpos que se pegan en las articulaciones, entonces es diferente. Lo único que se relaciona con los estrógenos es la osteopenia, con la disminución de estrógenos. Entonces, la única forma de saber que tenemos osteopenia es haciéndonos una densitometría ósea. No hay síntomas en la osteopenia. Muchas pacientes que no llevaron hormonas y pacientes, digamos, que ahorita tengan alrededor de 70 años, no llevaron tratamiento para menopausia porque antes no se acostumbraba. Era como les decía al principio, darle 2 palmaditas y que se sintiera bien y ya, y aguantarse y aguantar a los hijos y aguantar todo. Resulta que esas pacientes tenían una caída y una fractura de cadera, que es la causa más frecuente la fractura más frecuente en la osteopenia. Se fracturaban la cadera, reemplazo de cadera, pero luego ya se sabía que en realidad es por la osteopenia. Claro. Cuando se estudiaban los huesos, en la radiografía se veía poroso, pero sin embargo no es un estudio específico la radiografía. Tiene que ser un estudio que se llama densitometría ósea, que es exclusivo para la osteopenia. Wow, ¿verdad? Es que de veras que hay tanto que aprender. Ahora, ¿cuáles serían los mayores beneficios cuando, bueno, antes de eso a lo mejor tendría que preguntarte quiénes pueden ser candidatas a tener una terapia de reemplazo hormonal y cuáles serían esos beneficios que podemos palpar con esta terapia, ¿no? Se le da tratamiento con terapia de reemplazo hormonal a la paciente que tiene múltiples síntomas, que siente que su vida no es su vida, que no es ella misma. Entonces, esa paciente es la candidata. Empezamos, como te digo, empezamos con fitoestrógenos, con plantas, con o sea, sustancias que nos ayuden, plantas que hacen las funciones de una hormona sin serla, pero la paciente que no responde, no podemos dejarla en el olvido. O sea, necesitamos darle la terapia hormonal a aquella paciente que no se siente ella misma, que dice, ¿sabes qué? Estoy fuera de control, o sea, no puedo con mi vida. Esa es la paciente candidata ideal para darle la terapia de reemplazo hormonal. Qué bueno, o sea, que si antes era activa ahora no es, que a lo mejor ya de pronto empieza a subir de peso y aunque coma bien, ya haga ejercicio, nomás no. Todo esto que podemos ver con muchas personas que conocemos, ¿no? Sí. Ahora, los beneficios o lo que vemos en inmediato. Bueno, los beneficios, no empiezo hoy a tomar hormonas o alguna inyección o algún medicamento. El beneficio se tarda 10, 12 días en empezar a sentirse. Se siente la paciente bien, se siente de mejor humor, tiene más energía, porque también la menopausia te tumba. No quieres hacer nada de ejercicio, te da energía, te sientes diferente. También ayuda en la resequedad vaginal, pero la paciente siente hasta que la memoria cambia. O sea, te puedes sentir otra mujer totalmente distinta cuando se da la terapia de reemplazo hormonal. O sea, te vuelves a sentir no de 15 años, pero por lo menos de 40. Pues yo les podría decir lo que a mí me ha resultado con lo que tú me diste. Una, tengo más energía, por supuesto, tengo ganas de hacer ejercicio, empiezo a tener más ganas de hacer otro tipo de cosas, no se me olvida tanto las cosas también, no se me cae el pelo, que se me estaba cayendo también el pelo, independientemente de que coma bien o me cuide o tenga los mejores shampoos o lo que tú quieras.
y tengo una mejor actitud, siento que me quiero más que antes. Claro, Es claro. impresionante. Y no es que sea una varita mágica, pero es como que vuelves a sentir vida, Sí. ¿no? Eso creo que bueno, en mi caso, y habrá muchas otras personas que sientan esto y hasta otras cosas más, ¿no? Claro. Algo que les tengo que decir. Pues de pronto siento humedecido todo. De pronto digo, ya no estoy seca. Digo, ¿qué onda? Antes estaba seca y me asusté algún día que fui contigo. Dije, o sea, ahora estoy sangrando. ¿Qué pasa? Y no estaba sangrando. Era porque estaba muy seca mi vagina, Sí. la pared vaginal. Si quieres, explica tú eso. Sí, claro. Lo que pasa es que la pared vaginal, cuando damos una terapia de reemplazo, la vagina, el cuello del útero se llama cervix, es el que da un poquito más de flujo. Sin embargo, en la menopausia, las paredes vaginales son las que dan ese tipo de flujo, se siente un poquito más húmeda, incluso en algunas pacientes, cuando damos terapia de reemplazo, vía oral o inyectada, ahorita no hay parches, aquí en Monterrey no los hay, pero hay parches transdérmicos también, hay cremas transdérmicas, progesterona tomada, hay de varios tipos. Bueno, el caso es que esa paciente se empieza a sentir un poquito más húmeda sin necesidad de que demos estrógenos vaginales, y eso es uno de los efectos benéficos que tiene. Entonces, aquí también tenemos que individualizar cada caso. A ti te puedo dar algo que te sentiste súper bien, otra paciente decirme, ¿sabes qué? Esto a mí no me funcionó. Entonces, tenemos que ver cada caso y cambiar el tratamiento en la paciente para que se sienta ella otra vez. O sea, no necesariamente más joven, pero ella, decir, esta es mi vida, la que yo quiero. Entonces, buscamos alternativas, siempre va a haber una para que la paciente se sienta bien. O sea, no es algo de que no te funcionó esto, bueno, entonces ya no hay estás nada. fuera de tratamiento. No, Siempre va a haber algo. Tiene que haber algo para que la paciente se sienta bien. Ahora, el ejercicio y la alimentación. Sí. ¿Qué piensas de esto en esta etapa? Sobre todo en lo que estamos hablando de perimenopausia o premenopausia y menopausia. Hay que preparar a las pacientes desde la premenopausia, desde antes de que dejen de menstruar. Su ejercicio tiene que ser el ejercicio que ellas acostumbran, pero por lo menos 3 veces por semana deben de hacer pesas. Tienen que hacer pesas, no tienen que levantar 20 kilos, con que levanten 4 libras, 2 kilos, eso es importante. Luego la dieta. Ahorita que les decía que es multidisciplinario, también la nutrióloga. Cuando uno consumes, al principio consumes glucosa, la metabolizamos cuando tenemos los estrógenos, la quemamos cuando hacemos ejercicio, pero ahora les explicaba que se quema el músculo. Entonces, la dieta tiene que cambiar. En cierta etapa, por los estrógenos se deposita la grasa y hay pacientes que llegan al consultorio porque aumenté de peso y sin tener otro síntoma de menopausia. Y les explicaba ahorita que ya tengo la lonjita aquí, que me engordaron las piernas, que ahora tengo panza y no la tenía, y he hecho 25 dietas, todas las que me han dado. Entonces, hay quien le funciona la dieta el fasting, hay quien le funciona la dieta el keto, no se recomienda tanto porque lleva mucha grasa, pero aquí lo importante es ir con la nutrióloga y una dieta alta en proteína. Yo les diría que de un plato que uno come, por lo menos la mitad tiene que llevar proteínas. Los 3 alimentos del día deben de llevar proteína, pero esto ya lo tiene que dar la nutrióloga para poder, por ejemplo, dar licuados de proteína, siempre y cuando se hace ejercicio con pesas, para que entre al músculo y no quemar músculo. Entonces, también la dieta es muy importante para poder sentirnos bien. Y hay que empezarla desde antes de estar en la menopausia, para que la paciente ya vaya preparada para eso. Eso sería lo ideal. Claro. Ahora, Marta, dentro de esto que estamos viviendo y que cada vez hay más opciones para ver cómo sí ayudarnos, existen medicamentos que ayudan a la mujer en esta etapa cuando haces todo, comes lo mejor que puedes, haces ejercicio, te pones la terapia de reemplazo hormonal, vas con el psicólogo, etcétera, haces todo lo que puedas hacer para ayudarte, pero de pronto dices, es que ya no manches, o sea, hago todo y no bajo 1 kilo, o sea, y hago y sigo igual, o hasta a veces subo, y entonces hay un apoyo que se puede dar en esta etapa, que son estos medicamentos que se inyectan. ¿Cómo
¿Cómo ponérselos? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Cómo tener cuidado con el rollo de la glucosa? ¿Cómo se manejan estos medicamentos? Sí. Cuando la paciente está en la perimenopausia o en la menopausia, se tiene que pedir aparte un perfil tiroideo, porque se puede alterar la hormona tiroidea. Se tiene que pedir un examen que se llama índice de resistencia a la insulina. La glucosa nos puede subir únicamente por estar en la menopausia. Entonces, si la paciente ya hizo de todo y va con un endocrinólogo o endocrinóloga, entonces generalmente recomiendan unos medicamentos que se aplican en el abdomen y estos ayudan en el metabolismo de la glucosa. La paciente que tiene alterada la glucosa los puede utilizar. Sin embargo, se están recomendando en pacientes que no tienen alteraciones de la glucosa, que no son diabéticas y que no tienen alterado la glucosa y no se contrapone con la terapia hormonal que nosotros estamos dando, si es el caso de la paciente que está en terapia, terapia hormonal de reemplazo. Entonces, estos medicamentos se ayudan, las endocrinólogas o el endocrinólogo lo recomienda y sí funcionan y ayudan a que la paciente se motive porque hago una dieta de un mes y bajé 100 gramos, me los como ahorita en un pastelito, sí, claro, ¿verdad? Claro. Entonces, como cambia también, da un poco más de ansiedad, se come un poco más, no medimos lo que comemos, no le hacemos caso al cerebro de que ya estoy llena y al sentirnos mal, tratamos de sentir un poco de felicidad comiendo. Sí, sí, sí. Entonces, aquí la endocrinóloga o el endocrinólogo es el que se encarga de eso junto con la nutrióloga. Puede ser nutrióloga, puede ser bariatra. Yo a las pacientes les recomiendo más bariatra porque ellas pueden recomendar el medicamento para bajar de peso sabiendo que no tiene ningún riesgo la paciente al utilizarlo, ¿verdad? Marta, yo estoy muy agradecida con todo esto. Hemos aprendido un montón. Bueno, al menos yo soy una apasionada de este tema y más que estamos pasando por esto justamente. Y ojalá que cada persona que nos esté escuchando, si está pasando por esto, pues qué padre que le sirva. Si no, seguramente conoce una amiga o amigo que le puede servir esta información. ¿Estás de acuerdo? Claro. Estoy muy agradecida con tu tiempo por aceptar platicar y espero que volvamos a hablar de más cosas y si tienen alguna duda ustedes y si les gustó, vuélvenlo a ver, compártenlo con sus amigas porque siempre va a haber una salida. Marta les puede ayudar un montón, va a estar aquí su mail y si no me mandan mensaje a mí para que puedan mandar un mail o alguna cita para las personas que vivan acá en Monterrey. Y pues bueno, 1000 veces gracias. No, pues muchas gracias. Gracias amiga preciosa, mi doctora, mi ginecóloga aquí con nosotros. Gracias. Y bueno, pues nos vemos pronto. Yo soy Rebeca Solano, estuvo conmigo Marta Montealvo, ginecóloga, y bueno, este es mi podcast.